Cordial saludo, mi nombre es Eliana Andrea Sanabria Carreño, estudio en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil del CEAT de Bucaramanga y en el curso de Desarrollo del Lenguaje. El día de hoy les voy a hablar sobre el habla y el lenguaje. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Consiste en reconocer las diferencias entre el habla y el lenguaje y cómo éstas pueden afectar el desarrollo de los niños y las niñas. E igualmente, reconocer los diferentes trastornos por medio de ejemplos claros. Asimismo, los diferentes tipos de comunicación que existen y cómo desde la profesión docente se puede ayudar a transformar la vida de los estudiantes. Entonces tenemos que la introducción. Entonces hablamos que pues el presente video es de tipo dispositivo, el cual da a conocer de manera clara y con ejemplo las diferencias que existen en temas como lo dije anteriormente, el habla y el lenguaje y cómo estos se interrelacionan en el desarrollo óptimo de los niños y la importancia de las habilidades lingüísticas y cómo desde el rol docente se fomentan espacios en pro de educar integralmente a los estudiantes y identificando los trastornos en su desarrollo. Eh, o sea, estos tipos de comunicación, se puede decir, permiten la interacción de los niños con el medio, los cuales pues facilitan demostrar sus necesidades, sus sentimientos, sus pensamientos, ya sean positivos o negativos. Entonces decimos que existe diferencia entre el habla y el lenguaje. Entonces podemos decir que pues el habla se expresa de manera individual y concreta, que varía de acuerdo al contexto en el que viven las personas, ya sea por su raza, sus culturas, su nacionalidad, que ese se manifiesta por la palabra hablada o escrita mediante conversaciones o discursos. Ese pues tiene elementos que facilitan pues la producción, como es la articulación que es la manera como se materializan las formas del lenguaje. Tenemos la voz, que es los sonidos que se emiten mediante la vibración de las cuerdas vocales. Y tenemos el ritmo, que es pues la velocidad en la que se habla. Por otra parte, tenemos el lenguaje, entonces, que es como la capacidad innata y la habilidad que tenemos las personas para poder expresarnos y expresar nuestros pensamientos o ideas, que sea por medio de signos, ya sean verbales o gestuales, lo cual facilita pues la comunicación mediante cartas, mensajes de voz, entre otros. Pues es importante mencionar que sin el lenguaje pues no se da la lengua y mucho menos el habla. Algunas de las características del lenguaje pues son tenemos que el lenguaje verbal, que este sea por habla o escrito. El no verbal, mediante símbolos, imágenes o gestos. Tenemos el racional, que este se da debido a que se necesita usar la razón, la cual emite mediante la asociación de signos para formar las palabras. Y el universal, que es como la capacidad inherente que tenemos todos los seres humanos. Asimismo, se dice que ese se clasifica en cuatro, que es el oral, el escrito, el mímico y el pictórico. Entonces, el lenguaje oral es aquel que se da en la manera en que se comunican las personas mediante palabras, sonidos, facilitando la expresión de ideas y dar a conocer cualquier tipo de información. El escrito se da mediante escritura, ya sean símbolos, signos, dibujos o elementos como cartas o artículos. El mímico es el lenguaje no verbal, el cual se caracteriza por las gesticulaciones, ya sean de la cara, el cuerpo, y los cuales expresan pues sentimientos, emociones. Y el último sería el pictórico, en donde se utilizan imágenes, iconos, dibujos, los cuales transmiten diferentes mensajes. También podemos tener que en este existen trastornos. Se habla de que el lenguaje del habla son todos aquellos problemas que de una u otra forma no permiten la comunicación asertiva entre las personas, lo cual se puede presentar por separado, ya sea solo de habla o solo el lenguaje, o en ocasiones entre los dos. Entonces, nos enfatizamos en que los trastornos del habla son aquellos que presentan la dificultad en la formación, ya sea de palabras, de sonidos particulares, e igualmente en realizar oraciones fluidamente, lo cual conlleva al tartamudeo o al balbuceo. Y en los trastornos del lenguaje
Se dice que se puede dar por afasia, sea por una lesión cerebral o la manera incorrecta de cómo funciona el cerebro, lo cual dificulta la comprensión y la expresión del lenguaje. También tenemos el trastorno del procesamiento auditivo. Este se manifiesta debido a que el cerebro no entiende correctamente los sonidos recibidos a través del oído. Otros trastornos o otras características, perdón, que dificultan el habla y el lenguaje se da también por trastornos de aprendizaje, ya sean emocionales, la discapacidad en el desarrollo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como el TDAH o el trastorno del espectro autista, entre otros. Tenemos también que la comunicación es aquella interacción que permite transmitir ideas o recibir información, la cual facilita el desarrollo de las relaciones entre las comunidades. En esta tenemos que la comunicación puede ser verbal, no verbal, escrita, oral. Cuando hablamos de la verbal, es aquella que transmite información entre el emisor y el receptor, lo cual puede ser oral o escrita, en donde se utilizan los sentidos como la vista o el oído. Se puede dar mediante cartas, correos electrónicos, chats, llamadas telefónicas, conversaciones entre dos o más personas. Cuando hablamos de la comunicación no verbal, estas es donde no se utilizan palabras, dado que se transmite la información mediante los sentidos, utilizando gestos, miradas, postura corporal, sonidos, expresiones faciales. Asimismo, están las de tipo paralingüístico, kinésico o por medio de la proxémica. Estas pueden ser gritos entre dos o más personas, generando una alerta. Cuando una persona habla muy fuerte, pues da a entender de que puede que esté enojado. La comunicación escrita sea mediante procesos de escritura, ejemplo, ya sean por mensajes de correos electrónicos, periódicos, libros, ya sean impresos o en formato digital. Y tenemos la comunicación oral, que es aquella donde se intercambian pues, las ideas, sentimientos o emociones mediante el lenguaje del habla o en ocasiones a través del llanto, risas, entre otros. Se da entre las charlas entre dos amigas, cuando un docente imparte una clase o una reunión ya sea de tipo laboral o de tipo social. Concluimos con que es indispensable pues que los maestros conozcan el contexto en el cual se desarrollan los niños y las niñas con la finalidad de satisfacer pues correctamente las necesidades que estos presentan. Pues dado que si el maestro es consciente pues de la problemática presentada, su metodología pues a implementar será pues mucho más asertiva en donde pues se reconozcan las dificultades tanto del habla como el lenguaje, los trastornos que estos tienen y en qué forma se comunican los niños y así velar porque pues las medidas que ellos toman sean las correctas. Finalmente, pues los maestros deben estar en constante estudio, dado pues que a medida que pasa pues el tiempo, los trastornos van evolucionando y así van ingresando pues niños o niñas con diferentes o diversas dificultades en donde el maestro pues está pues capacitado pues para llevar los procesos correctos con la finalidad pues de formar personas integrales en pro de satisfacer las necesidades y lograr en los niños y niñas sentimientos de superación personal y pues que contribuyan como al desarrollo de la sociedad. Finalmente, pues quiero citar al filósofo francés Jean-François Lyotard, el cual pues decía que la educación es el arte de hacer visible las cosas invisibles. Muchas gracias.